Dios dice que Él mismo va a tratar con aquel ser humano que no quiera escuchar el mensaje del Señor. Dios envía al profeta a darle una palabra. Si Dios quiere corregir algún ministerio, Dios envía esta palabra a través del profeta. Cuando Dios quiere corregir a un ministerio, es porque Dios ha llamado a este ministerio a trabajar en su obra. Es porque Dios le ha dado una asignación a este ministerio. Y Dios ha visto que lo que Él envió a hacer no se está haciendo como Él lo pidió. Esta vendría a ser una profecía de corrección. Ahora, el mensaje que Dios da al ministerio que Él quiere corregir tiene que estar escrito en el libro de la ley. Tiene que estar escrito en el libro de la ley. Dios le puede dar este mensaje al profeta a través de una visión. Un 100% cuando Dios envía al profeta, Dios lo envía de esta manera. Dios le muestra a través de una visión lo que Él quiere que el profeta vaya y diga al ministerio que Dios quiere corregir. Voy a poner un ejemplo. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia de Dios está siendo pisoteada. Está siendo destruida. La casa y el altar de Dios está siendo profanada. Cuando Dios le da una visión a un profeta en cuanto a su casa y su altar, en cuanto al trato que se le está dando. Cuando Dios le muestra mesas, le muestra comidas, cuando Dios le muestra que estas mesas son restrayadas, cuando Dios le muestra su ira al profeta, en medio de esta visión, Dios le está mostrando la profecía que Dios nos muestra a través de su palabra, aquella en la cual Jesús llega y reprende a los cambistas. La palabra nos muestra y nos revela que Jesús ve desorden en la casa de su Padre. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios no es para hacer festejos humanos. La casa de Dios no es para hacer preparaciones de comida. La casa del Señor no es para esto. La obra de Dios no es para esto. Dios no llamó al sacerdote para esto. Cuando Dios le da esta visión al profeta, Dios le está dando una profecía para un ministerio. Dios está enviando a este profeta a la casa de Dios a hablar lo que Él le está diciendo. Lo primero, que la profecía está escrita en el libro de la ley. Esto es lo primero que hace que la profecía sea verdadera. Esto es lo que hace que los hombres vean y reconozcan que Dios habló. Es porque la profecía está escrita en el libro de la ley. Es porque este es el mandamiento de Dios en cuanto a su casa. Su casa es casa de oración. Y así será llamada. Jesús viró la mesa de los cambistas y le dejó saber a los cambistas que la casa de Dios no era un mercado, que la obra de Dios no era para trabajar de esta manera. Dios le hizo ver a los cambistas qué era la casa de Dios y qué eran los ministerios de Dios. ¿Cómo podemos reconocer a un profeta verdadero? Es de esta manera. Dios le trae su profecía, aquella profecía que Dios quiere que el profeta lleve al ministerio o al pueblo, dependiendo la profecía que Dios envíe. Si esta es de corrección, el profeta va al ministerio y le da la palabra
a este ministerio, la cual ya está escrita en el libro de la ley. Esta es la prueba de que Dios habló, que ya está escrito. De esta manera podemos saber si la profecía viene de Dios. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. El profeta recibe la profecía a través de una visión, la confirma con la palabra y el profeta va al lugar que Dios le envíe, a la casa y al ministerio que Dios le envíe. Si este ministerio no obedece la voz de Dios cuando el profeta le hable de parte de Dios, Dios mismo va a tratar con este ministerio. Dios mismo va a ir a este ministerio y personalmente Él va a tratar con él. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Él mismo va a tratar con el ministerio al cual Él envió la profecía y este no quiso obedecer, no quiso hacer caso. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. ¿Cómo podemos reconocer a un profeta falso que no viene de parte de Dios? Dios nos dice a través de su palabra, Dios le dice al sacerdote que no permita que el pueblo ni sus ministerios practiquen adivinación en la casa de Dios. Cuando un sacerdote o alguno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra toma la palabra de Dios para profetizar, para decirle a el hombre cosas que ya están escritas, este está profetizando falsamente. ¿Por qué? Porque aunque está escrito en el libro de la ley, Dios no lo mandó. Este ministerio que está profetizando no sabe cuál es la condición del pueblo, cuál es la condición del ministerio al cual este le está diciéndole que Dios es bueno, o dependiendo la profecía que se le esté dando al pueblo o al ministerio. Este ser humano que está profetizando no sabe la condición ni del ministerio al cual este le está profetizando, ni del pueblo. Por tanto, este viene a ser un falso profeta. ¿Por qué? Porque está utilizando lo que está leyendo de la palabra del Señor, que es profecía un 100%. La palabra de Dios es profecía y se cumple un 100%. Pero esto no le da derecho a ningún ministerio, a ningún ser humano que trae la palabra de Dios a profetizarle al hombre. Si Dios no le dice, da este mensaje al pueblo o a los ministerios, esto no le da el permiso. O sea, lo voy a volver a repetir. Ningún ministerio tiene el permiso de Dios de profetizar al traer un mensaje. Por esto los ministerios no pueden profetizar a lo loco. Ellos tienen que esperar que Dios los envíe. El ministerio que trae la palabra no sabe la condición del pueblo. No sabe la condición de los ministerios, quien la conoce es Dios. Por tanto, si Dios no ha enviado a decirle nada, estos no pueden. Cuando esto sucede, cuando algún ministerio profetiza,
viene a ser un falso profeta porque está utilizando la palabra del Señor y la está malinterpretando. Está practicando la adivinación en la casa de Dios, cosa que ya Dios le ha dicho a sus ministerios que no hagan. Ya Dios le dice al sacerdote que no lo practique, que esto no se puede practicar. En la obra del Señor, la adivinación no se puede practicar. Nadie puede decirle a nadie nada en cuanto a la palabra del Señor si Dios no lo ha dicho. Esto es pecado. La persona que profetiza sin Dios enviarlo, utilizando la palabra del Señor, es un falso profeta, un 100%. Un 100%. El sacerdote tiene que asegurarse de que esto no ocurre en la casa de Dios. De que esto no ocurra en la casa de Dios. Estas son prácticas que Dios las prohíbe en su casa y en su altar. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en el nombre de otro Dios tendrá que morir. Dios es claro a través de su palabra. Cuando un ser humano tome el altar de Dios para profetizar por la razón que sea, cuando un ministerio toma la palabra del Señor para profetizarle al pueblo, esto es de desagrado para el Señor. Este vendría a ser un falso profeta. La palabra de Dios no es para manipularla. Si Dios no envía a decirle nada a nadie, nadie puede decirle al pueblo nada. La palabra de Dios es el alimento para el pueblo. La palabra del Señor Dios la da al sacerdote, la da al pastor, al evangelista, a sus ministerios, para que estos alimenten al pueblo a través de ella. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios envía. Dios le dice al ministerio que él cree que puede hacer el trabajo o que profetice o que ponga las manos. Dios es el que lo dice. Ningún ministerio puede mandar a nadie a hacer nada. Esto lo hace Dios. Dios no improvisa. Para un apóstol saber que tiene que ir a algún ser humano a poner las manos, tiene que tener intimidad con Dios. Dios tiene que habérselo dicho ya. Es Dios quien hace esto. Esto no lo hace el hombre. Estas son prácticas que Dios no permite en su casa. Dios las prohíbe. No permita, dice el Señor, al sacerdote que mi pueblo, que mis ministerios practiquen la adivinación en mi casa y en mi altar. No lo permita. El altar de Dios no es para esto. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? ¿Cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Esto es porque Dios mismo llama al profeta cuando quiere corregir algún ministerio, cuando quiere dar alguna palabra al pueblo. Dios le dice a este profeta, según la palabra del Señor, lo que Dios quiera enviar al ministerio que Dios quiere corregir. En la palabra de Dios ya tiene que estar escrito lo que Dios quiere que el profeta vaya y le diga al ministerio que Dios envió al profeta a darle la palabra. Dios le muestra al profeta a través de visión lo que él quiere que el profeta diga. El profeta va al ministerio y le da la palabra. La prueba es que Dios habló.
La prueba es que está escrito. La visión del profeta está escrita en el libro de la ley. Esta es la prueba de que el profeta habló de parte de Dios. Y Dios nos dice más adelante, luego de que Moisés dice, tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que el mensaje no proviene del Señor. Cuando Dios envía al profeta con su palabra a algún lugar a decir a este ministerio lo que Dios le mandó a decir. Si lo que Dios le mostró al profeta no se cumple, el profeta no habló de parte de Dios. Lo que dice que se cumplió, lo que Dios le dice al profeta, es la prueba viva. En el ministerio que desobedeció, y la palabra del Señor lo confirma. La palabra de Dios tiene que confirmar lo que el profeta le dice al ministerio o al pueblo. Si la profecía, dice el Señor, no se cumple, el profeta no vino de parte de Dios. Si lo que Dios dice al profeta, que ya está escrito en el libro de la ley, lo que ya Dios dijo está aquí. Si el pueblo ve que está sucediendo en el ministerio o en el pueblo, al cual Dios le envía la palabra de corrección, el profeta habló de parte de Dios. El profeta habló de parte de Dios. Si se cumple la profecía, si se cumple la profecía que Dios le dio al profeta, la casa de Dios es casa de oración. Y así será llamada, dice el Señor. Los ministerios de Dios, Dios los formó y los creó, y a cada uno de ellos le dio una asignación. El único que hace casa y altar es el sacerdote, no es el pastor. El sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. Todo esto está escrito en la palabra. Jesús fue sacerdote. Él no fue pastor. Dios nos dice a través de su palabra cuáles son los días de servicio que se le tienen que dar. Esto no lo pone el hombre. La profecía está escrita en el libro de la ley. Y Dios la envió a dar al pueblo. Dios dice que el sábado es su día. El sábado es día de descanso y el pueblo lo tomó. Unos para festejar, otros para irse a divertir. Los días de servicio de Dios los cambiaron por los días que el hombre prefiere. Los nombres de servicio Dios se lo pone a sus ministerios. Todo lo que Dios quiere con sus ministerios está escrito.
No hay excusa. No hay excusa. ¿Cómo podemos conocer a un profeta verdadero y a un profeta falso? Es porque lo que Dios le da al profeta se tiene que cumplir. Lo que Dios le dice al profeta se tiene que cumplir un 100%. Todo lo que Dios ha traído está escrito en el libro de la ley. Todo lo que Dios quiere que sus ministerios hagan está escrito aquí. Esto no lo decide el hombre. El hombre no decide poner el día de servicio, es Dios. Dios dice que no es domingo, es sábado. El sábado es día de descanso, nadie puede trabajar. Este día es separado para Dios. El nombre del servicio Dios se lo pone. Está escrito. Y Dios envió al profeta a decirlo. O sea que no hay excusa. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Si todo lo que Dios está trayendo es mentira y nadie puede verlo, el profeta no está profetizando de parte del Señor. Es mentira lo que el profeta está hablando. Ese profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Dios dice, si el profeta habló mentira, si no se cumple lo que él dice, si no está escrito en el libro de la ley, el profeta habló fuera de la autoridad de Dios. Él miente. No le tienen que temer. No le teman. Dios dice, no le teman a la profecía, porque es mentira, no está escrito, no está sucediendo. Pero si está sucediendo, Dios dice, teman. Él mismo nos dice el verso 19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Dios mismo va a ir a aquel ministerio que Dios le trajo palabra y se hizo el de la vista larga. Dios mismo va a ir a él y le va a refrescar la memoria, le va a recordar las palabras que él envió de parte del profeta. Dios mismo es el que va a tratar el asunto con los ministerios.